información. Este año ha sido intenso en la Ciudad de México por diversos temas. Al principio era un año muy tranquilo, en realidad estaba fluyendo esta nueva administración de la Ciudad de México, sentando sus bases, marcando el rumbo que iba a tener. Y todo en mayo ocurrió un par de eventos que la realidad de la Ciudad de México. Primero fue este asunto del 26 de mayo, en el After Hours Heaven, que está ahí en la zona rosa de la Ciudad de México, muy cerca del Ángel de la Independencia. Ahí 13 jóvenes fueron sustraídos y empezó una suerte de crisis en la Ciudad de México para las autoridades, porque era imposible localizar a estos jóvenes, y esto terminó meses después con la localización de los cuerpos. Y creo, Kenia, que esto marcó al gobierno de la ciudad de este año, porque el mismo jefe de gobierno tuvo que reconocer que fue un año difícil, un año duro a raíz de este evento. Sí, y no es, fue muy sonado también el hecho de que cada vez que se le preguntaba al jefe de gobierno y también a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, ¿qué era lo que había marcado? ¿Cuál es el episodio más fuerte que había sucedido en este año de gestión? Era el Heaven. El Heaven. Lo decían claramente, fue un tema que cimbró al gobierno capitalino y también pues en la ciudad, porque de aquí también aparecieron otras aristas en cuanto a la cuestión de verificaciones de establecimientos mercantiles. Empezó una ola de clausuras de establecimientos. Los empresarios, sobre todo de este tipo de giros, que muchos les llaman giros negros, empezaron a sentirse perseguidos. Esa fue la palabra que utilizaron muchos por la autoridad. El hecho de después de lo del Heaven, pues se ordenó que hicieran una serie de revisiones, que cada delegación pasara una lista de establecimientos mercantiles con irregularidades, precisamente, sobre todo en temas de trata de personas, narcomenudeo y obviamente por la operación de estos giros. También en la cuestión vimos algunas manifestaciones, algunos cierres de los padres de familia de los jóvenes. Chicos, de los 13 jóvenes desaparecidos, salieron en varias ocasiones a manifestarse en el barrio de Tepito, en el Zócalo de la Ciudad de México, ante la Procuraduría de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Derechos Humanos, en fin, verdaderamente hicieron toda una serie de protestas en la ciudad, y este fue uno de los episodios más relevantes de este año. Ya nos comentaba alguna vez nuestro compañero Gerardo Jiménez que precisamente a raíz de las clausuras de establecimientos de las que comenta Kenia, se dio una ola de fiestas en lugares al sur de la ciudad, en campos abiertos, donde ahí se veía otra dinámica de venta de droga y de venta de alcohol a jóvenes menores de edad, y esto todo relacionado con el caso del Heaven. Los chicos fueron finalmente encontrados en el Estado de México, los encontró la Procuraduría General de la República, y pues bueno, de ahí hubo después detenciones, y es un caso que todavía sigue abierto, al menos en cuanto a la actuación de la autoridad capitalina. Sí, y de hecho mencionaban también autoridades del Distrito Federal que de los 13 cuerpos, Arturo, hasta el momento se entregaron a los familiares solo 4. El resto permanecen todavía, los tienen las autoridades, ¿no? Exactamente, esperando a que llegue un especialista de Argentina. Si no me equivoco, ese era un convenio que habían hecho los padres de familia con las autoridades, pues para cerciorarse que eran sus familiares. Y mientras tanto, pues las autoridades del Distrito Federal han dicho que los cuerpos van a permanecer en resguardo, pues hasta que los padres de familia decidan cuál va a ser el destino de ellos. Mayo, como les comentaba, fue un mes decisivo para la ciudad. El 1 de mayo, para la conmemoración del Día del Trabajo, llegó a la capital de la República un contingente de Oaxaca de profesores, de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Intentaron quedarse en el Zócalo para hacer un plantón. No se les permitió, se les mandó a la Plaza Tolsá, que está en la calle de Tacuba. Días después regresaron al Zócalo y ya no se les pudo sacar de ahí más que a la fuerza. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Kenia, fuimos testigos de cómo fue creciendo y creciendo y creciendo cada vez más este plantón en el Zócalo de una manera dramática, y de hecho en algún momento era imposible entrar al Zócalo. Sí, un
que muchos visualizamos que iba a ser de días, de semanas tal vez, pues se convirtió en una serie de marchas, mítines, también, bueno, plantones de meses. Primero, como bien comentabas, fue la zona centro, el Zócalo capitalino, que empezaron ahí unas cuantas carpas y de repente pues saturaron toda la plancha y se extendieron a las calles de los alrededores para hacer un campamento, Arturo, que difícilmente recuerdo que hayamos visto en la ciudad, y con tantas afectaciones, que eso fue lo más importante, las afectaciones que generaron todas estas manifestaciones y sobre todo el plantón que se concentró ahí por más de 20 días en la plancha del Zócalo. Fueron 26 días, 26 días de plantón. Y fueron pues miles de comercios afectados, sobre todo en las zonas, en las calles aledañas al primer cuadro, y este plantón pues creímos que se iba a quedar ahí. Hubo un operativo de desalojo que... El 13 de septiembre, que fue un operativo en la tarde que instrumentó la Policía Federal, desalojó a los integrantes de la CENTE del Zócalo, comenzó de inmediato a instalar toda la parafernalia para la celebración del 15 de septiembre en la ceremonia del grito, y mientras el 13 de septiembre los integrantes de la CENTE llegaron al Monumento a la Revolución. Sí, ahí el plantón ha durado más de 130 días. 110 días más o menos ahorita. Un poco más, Arturo, y pues esta zona se ha visto seriamente afectada, tomando en cuenta que la colonia tabacalera, donde se encuentra la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, pues era una zona que empezaba apenas con este detonante económico. Ajá. Después de que hicieron una remodelación a la plaza, el monumento, ya empezaban a llegar las inversiones en este lugar, y de repente pues queda copada por las carpas y casas de campaña de los maestros, que poco a poco se han ido replegando a la plancha. Sin embargo, las afectaciones aquí, estamos hablando, Arturo, de más de 2,000 millones de pesos de pérdidas, muchas por ventas no realizadas, miles de comercios afectados, restaurantes que prácticamente, pues, algunos de ellos tuvieron que cerrar. Hasta el momento hay 30 establecimientos nada más de los alrededores de la plancha, de los alrededores del Monumento a la Revolución, que están en peligro de cerrar ya de manera definitiva. ¿Por qué? Porque vimos a empresarios que no tenían para pagar nóminas, no tenían para pagar la renta, y mucho menos pues para pagarle a los proveedores. Fueron y han sido y siguen siendo meses difíciles, tomando en cuenta que diciembre, que es pues la época donde esperan con gran ánimo para la cuestión de las fiestas y también ventas, pues ha sido un mes bastante oscuro para todos los empresarios de la zona. Y este plantón de la CENTE, les comentaba hace rato, sigue ahí, sigue generando pérdidas de alguna u otra manera. Inclusive el Metrobús dejó de funcionar, en el centro histórico se cerraron museos precisamente porque se mantenía este espacio ahí. Todo el mundo ha salido en la Ciudad de México perdiendo con estas manifestaciones. Y otra cosa que ha ocurrido también en la Ciudad de México es que algunas de estas manifestaciones se han vuelto más virulentas, se han vuelto más violentas. Ya hablábamos de lo del 13 de septiembre, que en realidad fue un desalojo, pero lo que pasó el 2 de octubre también, de hecho aquí abajo de las instalaciones de Excelsior Televisión, fue dramático también, fue muy duro, y de hecho tuvimos suerte de que Kenia no fuera también ahí lastimada, a pesar de que fue también una de las periodistas que fue azuzada por los manifestantes, y también hubo muchos que fueron golpeados por los granaderos. En fin, fue un episodio bastante negro en este año en la Ciudad de México, el 2 de octubre, Kenia. Sí, y fíjate, Arturo, un dato curioso: en 10 meses este incidente del 2 de octubre fue el tercer acto violento que vivíamos a esa magnitud aquí en la Ciudad de México, que a muchos capitalinos se asombraba por el hecho de decir, esto no pasaba en la ciudad. Ya no solía ocurrir, claro. Sobre todo con la presencia de estos grupos de jóvenes embosados, por llamarles violentos, así, que se hacen llamar anarcos, ellos mismos, que son los que por lo regular están nada más esperando a ver qué tipo de manifestación, marcha y demás se realiza en la Ciudad de México para llegar, y pues son los detonantes de todo este tipo de conflictos. Un día bastante fuerte para la ciudad a nivel comercial, turístico, y yo creo que social también. De imagen también. Y obviamente el 1 de septiembre se repitió en menor magnitud, pero se volvieron a repetir hechos violentos el día que se conmemoró el año de la llegada del presidente Peña Nieto a la silla presidencial, el día de toma de protesta. Volvieron a ocurrir hechos violentos en el centro de la ciudad, en la avenida Izazaga y en muchos comercios de la zona.